Bienvenidos al tercer vídeo sobre el curso de Linux. En este explicaremos una tanda más de comandos que vamos a utilizar para resolver del nivel 9 al 12. Vamos a ver estos siguientes cuatro comandos: strings, alias, tr y base64. Vamos a empezar con strings. Strings permite ver todos los caracteres legibles por humanos en un archivo. Por ejemplo, si hacemos strings de password bandit.txt nos enseñaría todo, ya que todo es legible por humanos. Pero si tuviéramos algo codificado, comprimido o similar, se saltaría todo eso y solo nos enseñaría los caracteres legibles por humanos. Porque si hacemos un file de password bandit.txt, nos dice que su contenido es un ASCII de texto, lo cual significa que es un contenido legible por humanos, ¿vale? Luego tenemos el comando alias. Alias sirve para crear variables, básicamente. No sé si habéis dado programación, pero si no lo habéis dado, es como darle un nombre a un comando, ¿vale? Sería alias. El nombre, por ejemplo, y pongamos el valor que tenga el alias o la variable, tiene que ir entre comillas. Creo que las dobles también varían, pero yo uso la simple. Vamos a hacer un echo hola. Y ahora vamos a hacer ejemplo. Y vemos que nos hace lo que le hemos dicho, que en este caso es imprimir hola. Tenemos por otro lado el comando tr, que cambia un tipo de caracteres por otro. Por ejemplo, vamos a hacer un tr de vamos a hacer un cat, más bien, de password bandit.txt, y con el pipe hacemos un tr que nos cambie de la A a la Z en minúsculas a de la A a la Z mayúsculas. Y como vemos, el comando funciona de la siguiente manera: te recoge un contenido de texto y le aplica al primer filtro las condiciones del segundo. Es decir, a las letras minúsculas en este caso los ha puesto en mayúsculas, como podemos ver aquí. Lo he hecho con el cat para que no nos modifique el archivo, ¿vale? Como vemos, está intacto. También lo podemos hacer con los números. Por ejemplo, podemos cambiar de la A a la I los números del 1 al 9. Y como vemos, nos lo ordena, nos lo cambia alfabéticamente. Es bastante útil para cambiar por patrones, eliminar o una serie de un parámetro de letras o de números, etcétera. Ya veremos más opciones del TR. Luego tenemos Base64, que tengo por aquí puesto el enlace de Wikipedia, ¿vale? Porque en la programación el Base64 es un grupo binario de textos codificados, ¿vale? Representados por datos binarios. Básicamente lo que viene a decir es que coge em, vamos a coger el Base64. La opción predeterminada es codificar.
Con el "-d" descodificamos. Vamos a codificar el bandit.txt. Y vemos que nos codifica, según una serie de reglas que tiene el comando, un archivo de texto, por ejemplo, ¿vale? Y nos lo devuelve codificado. Vemos que ahora mismo lo que nos ha devuelto no tiene nada que ver con lo que teníamos dentro. ¿Cómo revertimos el proceso? Muy fácil. Pillamos el comando que hemos introducido, le ponemos "-d" y nos lo debería descodificar. No entiendo por qué no nos lo descodifica. Voy a intentar... Ah, vale, porque igual... Voy a hacer un cat, porque claro, cat password bandit.txt, porque probablemente el contenido sigue siendo el mismo, sí. El base64 bandit lo que nos hace es codificarlo, pero claro, tendríamos que redirigir este contenido, porque nos lo está imprimiendo por pantalla, al archivo para que se cambie el contenido, ¿vale? Que podríamos hacerlo bastante fácil. Y con el "-d" decodificamos, por eso no funcionaba, porque claro, la información contenida es de ASCII text, no es un base64. Esto, por ejemplo, si hacemos un base64 del archivo y lo redirigimos a un ejemplo base.txt, un ejemplo base, ¿vale? Vamos a tener el archivo ejemplo base. Si hacemos un file de ejemplo base, nos dice que es un archivo de texto. No sé por qué nos dice que es un archivo. Bueno, sí, claro. Es un archivo de texto pero codificado, obviamente. Hacemos un cat de ejemplo base y vemos que tenemos la codificación, porque claro, la codificación no cambia el tipo de datos, simplemente cambia la estructura ahí mismo, por así decirlo. Y lo que hace es que transforma esto en un patrón en esto. ¿Y cómo revertimos el proceso? Pues cogemos el comando base64, le introducimos la opción "-d" y lo aplicamos sobre el archivo codificado. Y vemos que nos lo descodifica. Con este comando lo que hacemos es eliminar archivos, como vemos. Ya lo explicaré también más adelante. Y una vez explicado esto, vamos a ir a explicar el comando strings. Como vemos, tenemos aquí el comando strings. Le he puesto 3 opciones, que son digamos las más importantes. Ya hemos visto que string nos devuelve el contenido de un archivo que sea legible por humanos, que sea una cadena de caracteres legibles por humanos. Con la opción de strings -a, por ejemplo, de password bandit.txt, nos analiza todo el archivo si tuviéramos, por ejemplo, otros tipos de datos dentro del archivo, pero no es el caso. Lo que nos viene a decir es que analiza todo independientemente de los tipos de datos que haya dentro. Con strings -f imprime el nombre del archivo como encabezado, ¿vale? Vamos a probar. .txt, perdón. Y si os fijáis, por cada línea dentro del archivo nos introduce como encabezado el nombre del archivo. Y por último tenemos la opción strings -d, la cual analiza solo la parte de datos del archivo bandit.txt. Por ejemplo, si hubiera alguna parte que no tuviera datos, no nos la analizaría.
simplemente imprime todo en el que haya algún tipo de dato. Y eso sería todo del comando strings. Lo más importante es eso. Y es lo que tenemos que quedarnos. Ahora vamos a ir con otra opción del comando alias. Muy bien, el comando alias ya hemos visto que se usa para crear a variables o darle nombres a un comando en concreto, ¿vale? Pero por otro lado tenemos la opción unalias y el nombre del alias, que se usa para borrar un alias. Vamos a probarlo. Creamos un alias con el nombre saludo, que sea un eco hola. Imprimimos saludo. Y una cosa a decir es que estos son variables temporales, ¿vale? Hay dos tipos de variables, temporales y permanentes. Las permanentes se deberían configurar directamente en el sistema. Eso lo veremos más adelante si lo fuéramos a necesitar. Por ahora nos quedamos que el alias crea variables temporales. Una vez que cierras la terminal o cierras las pestañas del terminal, se borrarían todos los alias que hayas creado. Ahora, vamos a ver que tenemos la opción unalias para borrar el alias saludo. Y si hacemos saludo, no nos lo va a reconocer. Ahora, si hacemos, por ejemplo, un alias saludo y alias despedida con un eco Dios, vemos que tendremos dos variables, saludo, que nos imprime a hola, y despedida, que nos imprime a Dios. ¿Cómo borramos todos los alias que llamamos quedados si es que tenemos muchos, no queremos ir buscándolos uno por uno, o incluso no nos acordamos del nombre? Ponemos alias, -a, y ya está. Y si ponemos saludo, no existe, porque nos lo ha borrado. Esto sería el comando alias, y antes de empezar con los ejercicios vamos a aplicar un último comando que es tr. Muy bien, tr ya hemos visto que es para cambiar en un archivo un patrón por otro dentro del archivo, ¿vale? Pero también hay varias opciones que podemos hacer. Por ejemplo, si hacemos un tr con -d de las letras mayúsculas y lo hacemos en un cat password bandit.txt, vale, un segundito, he puesto aquí un espacio. Nos ha borrado todas las letras mayúsculas y minúsculas, ¿vale? De la A a la Z, como vemos, todas las letras nos lo ha borrado. Y esto lo podemos hacer también con solo las mayúsculas. Por ejemplo, ahora nos ha borrado solo las letras mayúsculas de la A a la Z. Y también lo podremos hacer con los números. Borra todo el patrón que le introduzcas en el primer espacio. Y vemos que nos ha borrado todos los números. Y esto creo que porque no hay un 0. Si hubiera un 0 no lo imprimiría. Lo suyo sería ponerlo así. Pero bueno. Y eso es lo que hace la opción -d. -d borra todo lo que introduzcamos en el primer parámetro del set, con el patrón que le hayamos introducido. Muy bien, ahora vamos a explicar la opción -c del comando tr. Vamos a hacer un cat de password bandit.txt con el pipe y hacemos tr-c. Ahora, ¿cómo funciona este comando y qué es lo que hace? -c, ¿vale? Lo que hace es coger todo lo que le hayamos introducido en el primer set de caracteres, en el primer patrón, y sobre donde lo analicemos, que en este caso es password bandit, todo lo que no sea de ese patrón
se cambiará por el siguiente carácter que le hayamos introducido. Por ejemplo, vamos a cambiar todo lo que no sea de la A a la Z por un 0. Y nos ha cambiado todo lo que no es el abecedario minúsculas por un 0. También lo podemos hacer por todo lo que no es... Vale, no nos lo coge, pero lo podríamos hacer, por ejemplo, todo lo que no sea un número, nos lo cambia por un 0. Sirve para limpiar el archivo si queremos encontrar algún patrón, alguna cadena en concreto. Vale, ahora vamos a explicar la opción "-s" del comando tr. La opción "-s" lo que hace es borrar las repeticiones múltiples que estén después de la cadena o del patrón que le hayamos introducido en el primer hueco. Por ejemplo, tenemos esta opción, ¿vale? Imprimimos el Password Bandit y le decimos que nos borre todas las repeticiones que haya después de la cadena PS. Y vemos que en principio parece igual, pero si no os acordáis, PS tenía dos S aquí, ¿vale? Lo que nos ha hecho es borrar la repetición de caracteres después de la cadena o del patrón que le hayamos introducido. Vamos a poner aquí, por ejemplo, ejemplo, ¿vale? Ahora hacemos lo mismo, pero con plo. Y vemos que solo nos muestra ejemplo, porque borra la repetición que ha habido después de plo. Hemos puesto aquí, ¿vale? Ejemplo con muchas A's, ¿vale? Pero busca ocurrencias que coincidan con el patrón o la cadena que le hayamos puesto. Es decir, en este caso nos borraría las O's, pero no las A's. Vamos a verlo. Y como veis, las A's y la Q también está, ¿vale? Así que borra solo las ocurrencias que estén después del patrón o de la cadena que hayamos introducido. Vamos a hacer un clear. Y con -t cambia las del primer tipo por las del segundo. Vamos a probarlo. Y le decimos que nos cambie todos los números por de la A a la I, por ejemplo. Y nos cambia todos los números, todo lo que hay en el primer patrón por todas las cosas que hay en el segundo patrón. O incluso, por ejemplo, podríamos poner que nos cambie las letras minúsculas y los números por letras mayúsculas y la letra de la A a la I. Y vemos que las letras minúsculas nos las cambia por la letra mayúscula desde el abecedario y los números del 0 al 9 nos los cambia de la A a la I en minúscula, como podemos ver. Es muy útil para desentrañar patrones y otras cosas. Y ahora hemos terminado con la explicación de comandos de hoy. Vamos a proceder a resolver los 3 siguientes niveles del día. Vamos a ir a... Tenemos la contraseña del nivel 9, que la descubrimos el último día, la tenemos por aquí. Y ahora vamos a intentar resolver la del nivel 10. Vamos a ver qué nos dice el enunciado y nos pondremos a ello. Os recuerdo, como siempre, que si no lo intentáis, parad el vídeo antes de que vaya a resolverlo, intentadlo por vuestra cuenta y volved después. Muy bien, vamos a leer el enunciado. Y nos dice así: la contraseña para el siguiente nivel está almacenada en el archivo data.txt en una de las pocas cadenas de caracteres,
legibles por humanos. Y está precedido de bastantes signos de igualdad. Nos recomiendan estos comandos. Y vamos a conectarnos al nivel. Muy bien, ponemos para entrar al siguiente nivel SSH. Precedido de el usuario, que en nuestro caso es Bandit 9. El arroba. Y ponemos la dirección que es bandit.labs.overthewire.org y entramos con la IP de siempre, que es 2220. Introducimos la contraseña, que la conseguimos el último día. Y ya estaríamos dentro. Vamos a hacer un clear. Hacemos como siempre un pwd, vemos dónde estamos, que es Bandit 9. Hacemos un ls y vemos que tenemos encontrado el archivo que estamos buscando, que es el data.txt. Y nos dice que tiene dos características para encontrar la contraseña. Es una de las pocas cadenas legibles por humanos y está precedido por muchos signos de igualdad. Vamos a sacarlo por partes antes de nada. Primero, ¿cómo sacamos cadenas que son legibles por humanos? Con el comando strings y se lo hacemos a data.txt. Y vemos que nos va a sacar las cadenas de caracteres legibles por humanos. Y aquí lo podríamos sacar porque solo hay unas cuantas, algunos signos de igualdad, así que si bajamos y tal, pues encontraremos la contraseña, que es esta, ¿vale? Pero hay una forma más limpia de hacerlo, que sería con el mismo comando, con el pipe, y hacemos un grep que nos encuentre solo las cosas que, en las líneas que estén precedidas de signos de igualdad. Y nos va a enseñar esto, que nos dice la contraseña es esta. Y ya tenemos la contraseña. Esta es la forma más limpia de hacerlo, pero de la anterior forma también encontraríamos todos la contraseña. Aunque esta es lo dicho, la forma más limpia. Lo apuntamos. Y ya habríamos conseguido superar, conseguir la contraseña del nivel 10. Vamos a proceder ahora a resolver y conseguir la contraseña del nivel 11. Nos dice así, el nivel 11. Vamos a salir primero del servidor. Hacemos un exit. Un SSH. Entramos al nivel 10. Con la contraseña. Pegar. Vale. Vamos a copiar. Vamos a pegar. Y ya estamos dentro. Muy bien, vamos a leer el enunciado para conseguir la contraseña del nivel 11. Nos dice así: la contraseña para el siguiente nivel está almacenada en el archivo data.txt y este contiene datos codificados en base64. Nos recomienda usar estos comandos y vamos a ver cómo podemos hacerlo. Primero vemos dónde estamos, hacemos un ls y vemos que solo hay un archivo. ¿Cómo descodificábamos archivos de base64? Vamos a ver primero qué contiene el archivo. Hacemos un data.txt y vemos que es una cadena de caracteres con dos iguales y parece estar codificada. Vamos a descodificarlo, a ver qué nos sale a descodificarlo. Y sería la descodificación, sería con b64 menos d de data.txt. Y nos muestra el siguiente mensaje: la contraseña es, y nos muestra esta cadena de caracteres.
con lo cual ya habríamos conseguido la contraseña al nivel 11. Vamos a intentar conseguir la contraseña para acceder al nivel 12. Este nivel ya es un poco más complicado y tenemos que proceder a aplicar un algoritmo, más bien un patrón que ahora veremos. Nos dice si la contraseña para el siguiente nivel está almacenada en el archivo data.txt, donde todas las letras minúsculas de la A a la Z y las mayúsculas de la A a la Z han rotado 13 posiciones. Y nos dejan un enlace. Vemos que el enlace nos lleva a una sección de Wikipedia que se denomina RO13, que nos explica que hay un algoritmo que se basa en rotar 13 posiciones. Nos dice que es una sustitución simple de letras que reemplaza las letras por la 13ª después de esta en el abecedario. RO13 es un tipo especial de encriptación, digamos, desarrollado en la antigua Roma. Y nos muestra esta imagen que nos dice que nos enseña cómo funcionaría la rotación de 13 posiciones. Que la A se cambiaría por la N, la B por la O, la C por la P, la D por la Q y así sucesivamente hasta la Z. De la A a la M de la N a la Z, es el cambio, digamos. Por ejemplo, hola sería ur-ip. Muy bien, viendo cómo funciona el algoritmo o el patrón de cambio, vamos a intentar resolverlo. Si no lo habéis intentado, intentarlo antes de nada. Lo primero es acceder al servidor. Vamos a copiar la contraseña, la pegamos y estaríamos dentro. Hacemos un clear y como siempre un pwd, un ls y vemos que tenemos el archivo data.txt. Si hacemos un cat sobre este, nos saldrá esa cadena de caracteres sin ningún tipo de sentido. Vamos a poner en práctica el comando alias para sacar el patrón de cambio. Ponemos RO13 y vamos a ver cómo lo hacemos. Recordamos que teníamos un comando que es tr para cambiar una cadena, un patrón, una serie de caracteres, un patrón de caracteres por otros. ¿Qué tenemos que cambiar? Las letras del abecedario de la A a la Z minúscula por las letras del abecedario de la N a la Z y de la A a la M. Por otro lado, tenemos que hacer lo mismo con las letras mayúsculas, por si hay alguna letra mayúscula en la codificación, que vemos que sí. Cambiamos de la N a la Z y de la A a la M. Y vemos que se nos ha guardado el patrón de cambio. Lo vuelvo a explicar, por si acaso. Las letras minúsculas de la A a la Z se cambian por las letras minúsculas de la N a la Z y de la A a la M. Luego, las letras de la A a la Z en mayúsculas se cambian de la N a la Z y sigue a la A a la M en mayúsculas. Vemos que este patrón en minúsculas se cambia por este patrón en minúsculas. Y este patrón de mayúsculas por este patrón de mayúsculas. Luego hacemos un simple cat de data.txt y hacemos el comando RO13 y nos lo muestra. La contraseña es esta. Y ya habríamos sacado la contraseña para el nivel 12. Y ya estaría, ya tendríamos las contraseñas para acceder al nivel 12, que los iremos solucionando el próximo día. Espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo.